2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día 10 de junio del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Les saludo en esta noche en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y le doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la palabra del Señor. Quiero darle gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, ha sido con nosotros, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha cubierto, de tal manera que esta noche podemos estar juntos para seguir en este autobús bíblico. Le agradezco también que usted haya tomado este tiempo para poder estar junto a nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y a través de esa gracia y esa misericordia nos has traído hasta aquí con bien. Nos has bendecido, nos has cubierto, nos has prosperado, Señor, y por eso hay profundo agradecimiento en nuestros corazones. Padre, gracias también por lo que estás haciendo en nuestro país. Una y otras veces se hacen declaraciones de augurios no favorables, pero nosotros seguimos confiando en ti, porque tú eres el Dios maravilloso que hace la cosa según el designio de tu voluntad, y tú nos has regalado la pausa que tenemos nosotros en nuestro país para podernos fortalecer económica y financieramente, y tú lo seguirás haciendo para la gloria de tu nombre santo, por causa de tu propósito eterno y el destino profético que tú le has marcado a nuestra república, a nuestra nación. Gracias, muchísimas gracias, Padre amado. Queremos que en este momento, en el estudio de tu palabra, tu Espíritu Santo nos pueda revelar lo que tú tienes preparado para nosotros en este día, y que eso se convierta en una potencia que nos fortalezca en nuestro ser interior, Señor, y que nos llene del conocimiento de tu persona y de tu voluntad. Queremos que a través de esta enseñanza, Señor, nosotros podamos madurar más para parecernos, asemejarnos mucho más a nuestro Señor Jesucristo, que es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. De antemano queremos darte toda la honra y la gloria, porque sabemos que tú estás más interesado en que nosotros crezcamos y maduremos que lo que estamos nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche quiero hablarles acerca del tema de la madurez en Cristo. La madurez en Cristo. En mis disertaciones anteriores les hablé acerca de los temas el mantenimiento de la unidad y el ministerio dentro del cuerpo. Para terminar esta sección del capítulo 4 de Efesios, donde Pablo habla acerca de la unidad, los dones y el crecimiento espiritual, hoy les hablaré de la madurez en Cristo. Parto desde la premisa de que no se puede alcanzar madurez sin hablar siempre la verdad. Cristo es la verdad, y el Espíritu Santo que guía a la iglesia es el Espíritu de verdad. Satanás, por el contrario, es el padre de mentira. Como seguidores de Cristo, debemos dedicarnos a la verdad. Esto significa que nuestras palabras serán sinceras, como también nuestras acciones reflejarán la integridad de Cristo en cada uno de nosotros.
Seguir la verdad en amor no siempre es fácil, conveniente ni placentero, pero es necesario si la iglesia va a cumplir con la obra de Cristo en el mundo. En esta disertación voy a desarrollar 3 aspectos esenciales. El primero, el crecimiento. El segundo, el equilibrio. El tercero, la fortaleza. Vamos a ver este primer punto, el crecimiento. Está basado en Efesios capítulo 4, versículo 13. Este solito versículo es una gran potencia, hermano. Qué bueno que el Señor nos permita estudiarlo en el día de hoy porque el Espíritu de Dios nos habla de una manera especial. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Después de la unidad y el ministerio dentro del cuerpo, viene luego la meta final a la que tiende esta edificación, este crecimiento conjunto de la congregación cristiana, servidas por ministros competentes y consagrados. Este versículo 13 requiere de un análisis detallado. 1. Hemos de notar el verbo griego katantao, que usa Pablo aquí. Significa llegar al final, a la estación de término, como también lo muestra la palabra de Dios en Hechos 26:13, donde dice, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. Miren lo que dice Filipenses 3:11. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos, katantao. Indica pues algo que solamente se conseguirá al final de los tiempos. El griego pantes es distributivo, todos y cada uno. Lo segundo que podemos ver en este punto, de ahí que la unidad que en este versículo se menciona signifique una unidad perfecta, sin fisura ni ninguna clase, más allá de toda división denominacional. Será una unidad perfecta en la fe y en pleno conocimiento doctrinal del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. 3. El apóstol añade que cuando hayamos llegado a esta perfecta unidad, habremos llegado también a un varón perfecto, una mujer perfecta. El modo de calibrar esta perfección escatológica es atendiendo a la frase siguiente: la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Es todo lo que colma a Cristo como cabeza de la iglesia. En otras palabras, lo que quiere expresar Pablo es que Cristo, la cabeza, está plenamente desarrollado. Lo que falta es que su cuerpo, o sea, nosotros, la iglesia, alcancemos el completo desarrollo que nos corresponde como creyente y que le corresponde a la iglesia como cuerpo, de acuerdo con la medida plena que la cabeza ya alcanzó. La plenitud hace claro lo que hay en el Hijo de Dios, aquel que descendió y ascendió y tiene por consiguiente tantos dones para los hombres, y entre tales dones los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales han de prepararnos por la palabra para lograr nuestra meta.
La meta a la que se refiere el apóstol en ese hasta que lleguemos todos, por lo que si el cuerpo de Cristo ha de estar ya desarrollado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ha de ser ya en cada uno de sus miembros enteramente semejante a Cristo, como también nos lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, el versículo 2, donde él dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Naturalmente, esto jamás borrará la trascendencia de la cabeza, la distancia inmensa entre la perfección ontológica de la cabeza y la del cuerpo, pero el Cristo espiritual completo habrá alcanzado la perfección posible en cuanto a unidad, vida espiritual y funcionalidad, sin defecto, sin estorbo de ninguna clase. Cuando observamos la traducción de la preposición griega eis, E-I-S, eis, que se traduce a fin y para en él, a fin y para en él, que aparece 2 veces en este versículo 13, hasta que todo y hasta ser. Fíjese, hay 2 cosas, hasta que todo y hasta ser. Encontramos la razón por la cual son dados los dones, para capacitar a otro para el servicio que conduce a la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos los miembros desarrollen una unidad doctrinal y experiencial que les conduzca a parecerse cada día a Jesucristo. Los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. No son trofeos o posiciones de privilegio. Cada persona tiene cuando menos un don espiritual. Dios no hizo a alguien para que no sirva para nada. Todos hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo para cumplir una tarea. Pero debemos considerar también que ninguna persona ha recibido todos los dones. Nadie puede decir que no necesita de nadie, que se puede valer por sí mismo. Nos necesitamos unos a otros para ir edificándonos mutuamente. Un día tendremos que dar cuenta por el uso que hicimos de los dones que recibimos. Hay que comenzar desde ya a preparar el informe. Ahora, ¿cuál es el puesto del cristiano inmaduro dentro de los planes de Dios? Porque de veras que tenemos en medio de la iglesia mucha gente, muchos creyentes inmaduros. ¿Cuál es el puesto del creyente inmaduro dentro de los planes de Dios? El plan de Dios es que todos los creyentes pasen por la experiencia de madurar en Cristo. No solo lo tenía así planeado, sino que también dispuso todo lo necesario para que se realizara. El crecimiento es tan normal en la vida espiritual como lo es en lo natural. Su deseo, o sea, el deseo de Dios, es que todos los cristianos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere que cada uno de nosotros llegue al conocimiento pleno de todo lo que se refiere a su Hijo. Que seamos hombres y mujeres maduros, cuya estatura tenga la medida de la plenitud misma de Cristo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Dios está más interesado
en lo que yo soy en Cristo que lo que yo hago en Cristo. Porque Él quiere que yo sea primero para que después haga. Ese es el deseo de Dios. Él nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y en Cristo Jesús nos predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Pertenecemos al cuerpo, perdón, pertenecemos al cuerpo para madurar, para edificarnos mutuamente, para que lleguemos a alcanzar no nuestra meta, sino la meta de Dios. Vamos a ir al punto número 2. El equilibrio. Ese es el segundo punto. El equilibrio. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se quede en un nivel espiritual de infantilidad, como podría tenerlo un recién nacido en Cristo. El cristiano inmaduro es tan anormal en el mundo espiritual como lo puede ser en el mundo físico alguien que tenga el cuerpo de un adulto y la mente de un niño. Para Pablo, la madurez cristiana está relacionada también con la estabilidad. Por eso revela que en los planes de Dios, para su siervo no se halla el que sean llevados de un lado para otro, como una barca en medio de una tempestad. Debemos de permanecer firme. Por eso el escritor a los hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, quien inicia la fe, quien la genera, la desarrolla en nosotros el Señor Jesucristo. No la religión, ninguna religión. Ni siquiera la religión cristiana, ni la judía, ni la cristiana. No, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos permanecer firmes en Cristo. Cualquiera cosa que nos saque de la doctrina de la salvación en Cristo, lo tenemos que rechazar. Cristo es el todo en todo. Y este es un tiempo donde la palabra del Señor señala que vendrán muchos espíritus de error, espíritus de mentira, demoníaco. El Señor Jesucristo dijo que muchos vendrían en su nombre y a muchos engañarían. Y para contrarrestar precisamente todo ese cúmulo de cosas, de mal, de engaño, de mentira, de falsedad, el apóstol Pablo escribió esto que tenemos nosotros aquí en Efesios en cuanto a lo de la madurez espiritual. La madurez cristiana está relacionada también con la estabilidad. Yo no puedo ser movido de mi fundamento, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular y los
apóstoles. La doctrina apostólica es un fundamento. No nos pueden mover de lo que nosotros tenemos allí, amados hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento, en los evangelios y desarrollado por las cartas del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo nos revela que en los planes de Dios para su siervo no se halla el que sean llevados de un lado para otro. No se deje mover, porque usted no es una barca en medio de una tempestad. Cristo no quiere que usted sea arrastrado, arrastrada por todo viento de doctrina. La palabra llevado que aparece aquí en el versículo tiene un sentido de violencia. El cristiano maduro no se deja arrastrar por las modas pasajeras de doctrina. No se halla entre los que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente que por más que se les predique, que se les enseñe, mire, son dados a sufrir engaño. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Perdón. El creyente adulto sabe que algunas veces hay personas sin escrúpulos que se infiltran entre los ministros y que utilizan artimaña para realizar sus propósitos egoístas. A sabiendas, deliberadamente y con toda intención, les ponen trampa a los demás, aunque las consecuencias sea que se aparten del camino de la verdad. Sabedor de estas cosas, el cristiano maduro, la cristiana madura, no se deja influir por estos falsos maestros. Los estorbos que se oponen a que la unidad alcance de momento tal perfección, el apóstol Pablo nos lo cita aquí en este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 12, él ha dicho que la función del ministerio específico, pastores y maestros, es equipar a los miembros de la iglesia para la tarea que cada uno debe desempeñar en el cuerpo, con vista a un crecimiento normal que debe prolongarse hasta que hayamos llegado, o sea, como dice el versículo 13, a la estación de término. Ahora en el versículo 14, el apóstol expone negativamente el blanco del ministerio. A la madurez espiritual del cuerpo de Cristo se opone la infancia espiritual de sus miembros. Los miembros inmaduros son como niños pequeños en sentido peyorativo. En efecto, los niños pequeños tienen dos cualidades positivas: su inocencia, entre paréntesis siempre relativa, y el sentimiento de su propia pequeñez. En esto hemos de parecernos a ellos, como dijo el Señor, para alcanzar el reino de los cielos. Pero tienen también dos defectos propios de su tierna edad. Carecen de discreción para distinguir el oro del oropel y están expuestos a creer todo lo que le digan los mayores, como lo podemos ver en 1 Corintios 14:20. Hermano, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Estos dos defectos son los que tienen aquí, lo que tiene aquí en mente el apóstol. Por eso
desea que todos los miembros de la iglesia crezcan y se robustezcan en doctrina y en conducta espiritual, a fin de que no se dejen engañar por falsos maestros, como ocurría en Corinto y especialmente en Galacia. Pablo compara a estos miembros inmaduros, entre paréntesis, como niños pequeños, a un barquito sin ancla, sin brújula y sin timón, que es zarandeado por las olas. O sea, literal, llevado en derredor, esto es, de un lado a otro, sin rumbo fijo, por todo viento de doctrina. Así como un viento fuerte puede trastornar un barquito inestable, así también una enseñanza errónea, pero expresada con fuerza retórica por quienes son tenidos falsamente por grandes, entre paréntesis, maestros de la palabra, puede trastornar incluso a los que están familiarizados con las escrituras. Muchos de los falsos maestros obran así por prejuicios doctrinales o superficiales interpretaciones de la Biblia, pero a veces también por celo de otros hermanos o para sentar según ellos cátedra, entre paréntesis, conocedores del sentido que inspiró el Espíritu, etc. Tenga muchísimo cuidado. Así resultan engañados los inmaduros. Cada vez que usted lo engañan con estas falsas enseñanzas, usted lo que está demostrando es inmadurez. Le hace falta crecer en la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Los términos que usa el apóstol son sumamente expresivos. Por ejemplo, él utiliza cubeia, de donde viene la palabra cubo. Significa el juego a los dados, juego de azar, y por ello propicio para hacer trampa. Es pues una estratagema fraudulenta. Utiliza otra palabra, panourgia, como aparece también en Lucas 20:23, hablando acerca del Señor Jesús, pero él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo, o sea, el Señor Jesucristo entendía que los líderes religiosos actuaban con astucias. Pero mire también lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Para no caer en este peligro, Pablo prescribe la receta oportuna, sino que, aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El verbo aleteuontes se puede traducir en obrar verdad, seguir verdad, practicar la verdad
O sea, aferrándonos a la verdad. Pues ofrece un buen contraste con este versículo 14, donde prevalece la inestabilidad. En vez de que haya inestabilidad, el apóstol dice que nos debemos aferrar a la verdad. Y él dice que esto ha de hacerse en amor, literal, amorosamente, a fin de cultivar el progreso espiritual de los comiembros, al revés de los falsos maestros, los cuales engañan astutamente para sus propios fines egoístas. El crecimiento ha de ser hacia arriba, hacia Cristo, que es la cabeza, pues en Él se halla el centro de la fe y la fuente de todo desarrollo espiritual. Mire, usted no se va a desarrollar espiritualmente fuera del Señor Jesucristo. Ninguna falsa doctrina, ninguna teología, ninguna religión puede hacer que alguien se desarrolle espiritualmente separado del Señor Jesucristo. Vamos al tercer punto, la fortaleza. Efesios 4:16 sustenta este punto. De parte de Él, o sea, de Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Pablo dice, el Señor quiere que los suyos hablen la verdad en amor. Les exige que hablen, vivan y actúen con fidelidad a la verdad de la palabra de Dios. Una vida correcta según los principios bíblicos es señal de una fe también correcta. Al mismo tiempo que creen, los cristianos se fortalecen. No solo crecen en estatura y en edad, sino también en fuerza. La fuente de esa fortaleza es Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese cuerpo se edifica alrededor de él y es él quien lo mantiene unido. ¿Es necesario ir a la iglesia para ser cristiano? Esta es una pregunta que muchos se hacen y que muchos dicen que no necesitan estar en una iglesia para ser cristianos, que ellos tienen relación personal con el Señor Jesucristo. Así que por eso esta interrogante, esta pregunta, ¿es necesario ir a la iglesia para ser cristiano? Jesús le proporciona fortaleza a los creyentes que forman su cuerpo, utilizando a los diversos miembros de este mismo cuerpo. Los ligamentos y tendones que hay en él son los que sostienen esos miembros. Las manos le proporcionan a la boca lo que necesita. La boca envía el alimento al estómago. El estómago envía las sustancias vitales a todo el cuerpo por medio de los vasos sanguíneos. No hay parte alguna del cuerpo que pueda subsistir aislada de las demás. Yo voy a volver a repetirle esto, la función del cuerpo humano, porque así como funciona el cuerpo humano, también funciona el cuerpo de Cristo. O sea, los ligamentos y tendones que hay en nuestro cuerpo son los que sostienen todo el resto de los miembros. Las manos le proporcionan a la boca lo que necesita. ¿Tú quieres que la boca saboree algo? La mano lo toma y lo lleva a la boca. Así que la boca le proporciona
así que las manos le proporcionan a la boca lo que necesita. La boca envía el alimento al estómago. El estómago envía las sustancias vitales a todo el cuerpo por medio de los vasos sanguíneos. No hay parte alguna del cuerpo que pueda subsistir aislada de las demás. Si esto es en lo físico, en lo espiritual es igual. No hay una parte del cuerpo que pueda subsistir aislada. Necesita estar injertado en el cuerpo. En gran medida, esto es precisamente lo que sucede cuando el cuerpo se reúne para adorar. Hay algunas cosas de las que la cabeza nos proporciona, que no la podemos conseguir de ninguna otra forma. La idea que no hace falta ir a la iglesia para ser cristiano es una distorsión de la realidad. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces lo importante que es tener comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. He aquí algunos de los beneficios que se derivan de la asistencia a la iglesia. La amistad. Dios nos hizo seres sociales. Necesitamos relacionarnos con otros cristianos. Sentir que formamos parte de un grupo y que los demás nos necesitan. Cuando nos reunimos, compartimos nuestras cargas. Lo otro es la adoración. Aunque nuestra adoración personal sea muy profunda, reunirnos con otro para cantar y alabar es algo que intensifica notablemente nuestra experiencia. Otra de las cosas, el estudio de la Biblia. Necesitamos la instrucción y la comprensión de la palabra de Dios que se obtiene en un grupo de estudio. También nos hace falta comparar nuestras interpretaciones personales con la comprensión colectiva del cuerpo. Otra cosa, el ministerio. Cuando nos reunimos, no solo vamos a que nos ministren, sino también a ministrar a otros. Necesitamos la actividad que nos da el servir a otro para evitar convertirnos en espiritualmente estático e introvertido. La adoración pública es un medio utilizado por el Señor para impartirnos la gracia que hace crecer el cuerpo y a sus miembros. Los elementos nutritivos que recibimos de esta forma cumplen su propósito. No se descuida parte alguna del cuerpo, sino que cada una de ellas recibe lo que necesita. Esta es la forma en que se edifica el cuerpo. Pablo añade una expresión que es frecuente en sus escritos, en amor. Este es el ingrediente básico del crecimiento, la unidad y el ministerio, o sea, el amor. Esta es la razón por la que el apóstol pone el amor en primer lugar cuando describe el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Hagamos ahora, amados hermanos, un recuento de las principales señales de crecimiento y madurez espiritual que se han mencionado en estas disertaciones. He hablado de humildad y mansedumbre, de tener paciencia y saber soportarse mutuamente, de unidad y aceptación mutua, de ministerio y servicio, de estabilidad y fortaleza, de verdad y amor.
Ahora, cada uno de ustedes, de los que han participado en estas disertaciones, tiene el deber de preguntarse en qué condiciones se encuentra cada una de esas señales en su vida personal. Ahora, si usted, mi hermano, mi hermana, tuviera que calificarse a sí mismo, a sí misma, del 1 al 10, ¿cuál sería su puntuación en cada una de estas señales? ¿En qué aspecto necesita hacer algo para crecer? Le he hablado a los creyentes. Ahora quiero hablarles a aquellos que me escuchan, que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador? En Apocalipsis 3:20 el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos hace sentir la necesidad de que no podemos vivir desligados del Señor Jesús, y abrimos nuestro corazón y dejamos que por el Espíritu Santo Él venga a morar en nuestro corazón. El primer paso, mi amado amigo, amiga, el primer paso hacia el crecimiento y la madurez es el nacimiento. No se puede esperar crecimiento de algo que no está vivo. Y la palabra de Dios dice que cuando no hemos recibido a Cristo estamos muertos espiritualmente. Cuando recibimos a Cristo, le confesamos como nuestro Señor y Salvador, entonces resucitamos espiritualmente. Esto es cierto en el mundo físico y lo es también en el espiritual. Alguien que no ha nacido en el mundo físico no puede crecer ni madurar. Necesita primero nacer. El espiritual es igual. Usted necesita primero nacer en Cristo para después poder crecer y madurar. El crecimiento del espíritu debe comenzar con el nacimiento espiritual. Si usted está tratando de parecerse a Cristo en su vida, sin haber recibido primero la vida que viene de Cristo, está intentando algo que es imposible. Así que yo le exhorto, mi amigo, mi amiga, a usted, que aún no ha nacido de nuevo, a que deje que Cristo entre en su vida por medio del Espíritu Santo y le vaya moldeando a semejanza de Él. Así que yo quiero orar primero con aquellos que el Espíritu de Dios ha tocado en el día de hoy y que quieren abrirle su corazón a Cristo para que Él sea su Señor y Salvador. Repita conmigo, cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias porque tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Allí te hiciste maldición para librarme de la condenación eterna y de toda cautividad. En la cruz tú fuiste herido por mis rebeliones. Allí fuiste molido por mis pecados. Señor, allí en la cruz tú pagaste el precio de mi paz. Y en la cruz tú pagaste el precio de mi sanidad. Allí en la cruz tú anulaste el acta de los decretos que me eran contrarios. Por eso yo acepto lo que tú hiciste en la cruz por mí. Y te invito a que entres en mi corazón, porque quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús,
perdona todos mis pecados, mis ofensas y mis iniquidades. Y con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, libértame de estos pecados y lávame y límpiame. Purifícame para empezar a vivir una vida nueva. Señor Jesús, inscribe mi nombre en tu libro de la vida y que nunca sea borrado de allí. Ahora, rompe, destruye y deslígame de toda atadura del pasado, de todo yugo y de toda cautividad. Hazme completamente libre y en este momento lléname de tu Santo Espíritu para que pueda vivir la vida que al Padre eterno le agrada. Gracias, Señor Jesús, por darme vida espiritual. Yo voy a orar por ustedes y voy a orar también por los que han escuchado esta enseñanza. Padre, muchas gracias por aquellas personas que, uniéndose a nosotros a través de esta enseñanza, en el día de hoy han orado conmigo, abriendo su corazón para permitir que Jesús sea su Señor y su Salvador. No estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de lo que el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él o a ella y cenaré con él o con ella, y él conmigo o ella conmigo. Te entrego a los que han hecho esta oración, algunas que por mucho tiempo escuchaban estas enseñanzas, pero que no habían abierto el corazón. Ahora llegó el momento para decirles que no pueden ni crecer ni madurar si primeramente tú no estás en el corazón de ellos, de ella. Gracias, glorifícate de una manera especial en sus vidas, Señor Jesús. También a cada hijo o hija tuya que escuchó esta enseñanza, Padre de la gloria, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo puedan seguir creciendo y madurando, y que al crecer y madurar puedan rechazar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todas las estratagemas, las enseñanzas, la doctrina falsa, rechazar los espíritus demoníacos de mentira, rechazar a los falsos profetas y a los falsos cristos para permanecer en el Señor Jesucristo. Yo declaro que esta palabra, tu Espíritu Santo, la sella en nuestros corazones para que podamos vivir para honrarte y glorificarte. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial, amados hermanos y hermanas. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor nos lo permite, el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta que llegue ese momento, que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.